Se encuentra con nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Preside este evento del Día del Trabajo el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. La secretaria de Energía, Rocío Nale García. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón. Y el coordinador de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. Asimismo, damos la bienvenida a los trabajadores de las diferentes compañías que elaboran en la construcción de la refinería Olmeca Dos Bocas, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Invitamos a nuestras autoridades y al público a ocupar sus lugares, por favor.
Procedemos a continuación con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador del estado de Tabasco, licenciado Carlos Manuel Merino Campos. Muy buenos días a toda la clase trabajadora, a todos ustedes que son la fuerza que mueve este gran proyecto que es la refinería donde hoy nos encontramos. Muy buenos días, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted bienvenido a su trópico entrañable que sostiene en carne viva la belleza de Dios, como lo expresaba el maestro Carlos Pellicer. Su pueblo, su agua y su tierra lo recibimos con júbilo por su trabajo para la transformación de nuestra patria. Saludo muy afectuosamente a quien desde ya hace más de 3 años, por decreto presidencial, naturalizamos tabasqueña. Me refiero a la estimada y apreciada amiga ingeniera Norma Rocío Nale García, secretaria de Energía. De igual forma, a una joven que con su talento ha sabido impulsar y fortalecer la política laboral de nuestro país, la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo. Saludo también con mucho afecto al encargado de la política interna del país y quien con su trabajo apoya en la transformación nacional con pluralidad y consenso, nuestro gran amigo, el licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Le doy la más cordial bienvenida a la señora secretaria de Seguridad Pública, al señor secretario de Marina, almirante Ojeda, al señor director de Petróleos Mexicanos, al señor subsecretario de Hacienda y a nuestro amigo Jesús Ramírez, todo el presidium, bienvenidos. Saludo a las autoridades que aquí se encuentran, al público en general, a los medios de comunicación y reitero sobre todo a ustedes, los trabajadores, que son la fuerza de este gran proyecto. Estamos situados en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, obra emblemática, prioritaria y estratégica para alcanzar la autosuficiencia nacional. Menciono esta obra porque reflexionando en el trayecto a este evento, pensaba en qué exponerles a todos ustedes con referencia al Día del Trabajo. Y me acordé que no debería darle vueltas al tema y hablar del trabajo de todos los mexicanos para consolidar la transformación de nuestra vida pública. Y es que debemos hacer conciencia de nuestros orígenes, de nuestro lugar en el tiempo, de nuestras tareas en el presente y de nuestras responsabilidades en el futuro. Estamos viviendo un momento histórico en la vida pública de México. Es un viaje sin retorno y esto se debe a que la revolución de las conciencias cundió entre la población y hoy apoyan la consolidación de este proyecto estructural de transformación. Si nos remontamos a nuestros antepasados, encontramos en la cultura olmeca una civilización que repartía el trabajo de manera comunitaria para dar igualdad de beneficios para el pueblo. Y es lo que en la actualidad el pueblo de México está gozando con la Cuarta Transformación. Existe justicia para todos e igualdad de oportunidades. Por ello, los tabasqueños nos sentimos muy honrados de que la refinería lleve el nombre de nuestra cultura madre. Es el pueblo el que tiene el poder de organizar y la capacidad de desarrollar acciones conjuntas. Estamos en el camino correcto para producir y tener las condiciones de una vida digna en comunidad.
El pueblo sabe cómo hacerlo, solo que había olvidado que lo sabía. Es el momento de que tomemos conciencia de que sí se puede y se debe producir con principios éticos y moralidad, y así superar obstáculos para ir abatiendo adversarios como la corrupción y la desigualdad. En días pasados, en estas instalaciones, se dio el nacimiento de 3 gansitos en el parque interior de esta refinería. Muchos opositores se burlaron de este suceso, pero nosotros, los comprometidos con México, vemos en los gansos algo más que un emblema. Les voy a comentar algo de esto. Los gansos en otoño emigran a lugares más cálidos para pasar el invierno y van volando en forma de V. Ellos vuelan de esta forma porque al batir sus alas producen un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él y aparte sirve para aumentar el poder de vuelo de todo el grupo. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de volar solo. Y de inmediato se reincorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Los gansos que vienen atrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia, estimulando a los que van adelante para mantener la velocidad. Y cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso ocupa su lugar. Esto nos deja varias lecciones para la vida laboral y el crecimiento de nuestro país. Debemos volar juntos, en unidad lograremos alcanzar los objetivos. Mantenernos en la línea para no pensar en intereses privados y equivocados y cumplir responsablemente con los compromisos laborales. Debe haber rotación, pues puede llegar el momento que alguien se canse y por lo que es necesario hacer valer esos cambios y a través de esa forma de democracia no caer en autoritarismos. El graznido y el coraje y aliento siempre es buen momento para escuchar y dar palabras de aliento a quienes trabajan por el bien común. Y más importante aún, no dejar a una sola ave atrás. Esta quizás es la lección más importante de todas, pues debemos pensar en los desfavorecidos, en los marginados y olvidados. Y como dice nuestro presidente, por el bien de todos, primero los pobres. El trabajo es generador de riquezas, principal fuente de ingresos para las familias y nos da identidad y desarrollamos una vocación. Estoy seguro que al inicio de los trabajos de la refinería Olmeca se generarán más y mejores trabajos para las y los mexicanos. Con ella aseguramos que nuestros jóvenes tengan oportunidades reales para desarrollar sus capacidades productivas. Así lo han demostrado con la experiencia adquirida desde el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Trabajemos aún más para producir y acrecentar nuestro bienestar, tal como lo hacían los olmecas, con conciencia de masas, para determinar la fortaleza de su pueblo a través del trabajo. En esta cuarta transformación de la vida pública de México, la tarea es positiva, creativa y constructiva. Ahora los principios éticos rigen las acciones que siempre inevitablemente se cumplen dentro de las instituciones. Señor presidente, bajo la luz dorada de un nuevo amanecer en Tabasco, le reitero el compromiso de los tabasqueños para construir un país más competitivo y con la firme determinación de contribuir en la consolidación de la transformación nacional. Nuestra admiración a los obreros y trabajadores que sirven al pueblo de México, enaltecido siempre en la celebración del Día del Trabajo, que nos recuerda un hecho histórico y nos compromete a mantener una relación laboral con justicia y humanismo. Muchas gracias, muy buen día a todos.
Ahora hará uso de la palabra la secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nale García. Buenos días a todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, capitán Carlos Merino Campos, gobernador del estado de Tabasco, licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, maestra Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, ingeniero Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, también al subsecretario de Egresos de Hacienda, amigo Juan Pablo Botton, y por supuesto Jesús Ramírez, representantes de las diferentes asociaciones sindicales y grupos gremiales de trabajadores de México, trabajadores de construcción y obra y todos los aquí presentes. Es un honor que este día tan importante en el reconocimiento a los trabajadores de México se celebre en esta magna obra de la nueva refinería Olmeca de Pemex aquí en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Señor presidente, usted bien lo ha mencionado, que los trabajadores de México son de los mejores del mundo y eso lo hemos podido constatar en este gobierno. En esta obra, como en las demás que se llevan a cabo, los trabajadores entregan toda su capacidad, conocimiento, tiempo, pero sobre todo su pasión y su amor por una infraestructura que es de todos los mexicanos. El trabajo en tiempo de pandemia nos mostró la capacidad de resistir, de sortear una situación donde la humanidad no estábamos preparados. Sin embargo, dadas las características de los seres humanos, resistimos y salimos adelante. En dicha situación, aquí el trabajo no paró. Tomamos las medidas recomendadas y diariamente, tarde, mañana y noche, se ha ido levantando esta importante refinería. Gracias por hacer esta conmemoración en Dos Bocas, donde hay más de 35,000 empleados en forma directa que hacen realidad este proyecto. Trabajadores mexicanos que han venido de todas partes del país con las diferentes especialidades que se requieren. Albañiles, fierreros, soldadores, carpinteros, ayudantes de piso, armadores, choferes, secretarias, operadores, enfermeras, médicos, colocadores, evaluadores, supervisores, ingenieros, contratistas, paileros, biólogos, laboratoristas, cocineros, vigilantes, estibadores, pintores, rotulistas, electricistas y demás especialidades y oficios que aquí laboran. Un aplauso para ustedes mismos. Pero también es necesario reconocer a toda la población de la zona que ha apoyado para abastecer y proporcionar servicios a todos los que han llegado a laborar. También para ellos es el reconocimiento en este día, así como las autoridades locales y estatales, a la Marina por su invaluable apoyo para mantener en salvaguarda las instalaciones. Todos han apoyado y trabajado con una actitud positiva ante este monumental reto que debemos de terminar la construcción todos juntos el 2 de julio. ¿Porque lo vamos a hacer? Bueno. El sur de México se ha visibilizado
Con esta obra se recompensa esta noble región que ha aportado mucho a México. El desarrollo se siente y se ve. Gracias a este proyecto se han generado más de 200,000 empleos en forma directa e indirecta. La derrama económica en el norte, centro y sur del país ha sido visible. En este día tan importante a nivel mundial, donde se reconoce la justicia laboral, los derechos adquiridos, la relación de respeto obrero-patronal, salarios justos y sobre todo la seguridad física y social, agradecemos a las diferentes asociaciones sindicales el apoyo y el compromiso para caminar juntos en el desarrollo de México. Si bien es cierto que uno de los propósitos primordiales de este gobierno de la Cuarta Transformación es la generación de empleo y la reactivación económica en todos los sectores, esto se hace cuidando siempre el bienestar de los trabajadores y sus familias. Y en esta mención también incluyo a todos los trabajadores del sector de energía, nuestros especialistas petroleros que están en plataformas de producción, los trabajadores en refinerías, en complejos petroquímicos y de gas, ductos y otras instalaciones de Pemex, así como de las diferentes empresas privadas, de nuestros expertos electricistas, investigadores y funcionarios que hacen posible una nueva política energética, donde se prioriza la autosuficiencia energética. De los sectores de educación, salud y demás especialidades, solo expreso agradecimiento por todo el apoyo brindado y felicitarlos en este día, porque de ello seguramente nuestra secretaria del Trabajo se encargará de describir. A nombre de todos los trabajadores, les damos las gracias y la bienvenida. Gracias. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján. Presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Manuel Merino, gobernador del estado de Tabasco, Rocío Nale, secretaria de Energía, Adán Augusto, secretario de Gobernación, almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, querida Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social, Juan Pablo de Botón, subsecretario de Egresos. También mencionar a varios líderes sindicales que nos acompañan el día de hoy aquí en Paraíso, Tabasco. Isaías González Cuevas, de la CROC, Hugo Ramos Ramírez, Mario Machuca, Leslie Baeza, Luis Escobar Ramos, José Francisco Zamudio, Jesús Abdalá Badub, Marta Vera Araujo, Fernando Nicholson, Tomás Salomón, Alejandro Barrizaba, varios, Alfonso Cepeda, José Manuel Pozos, todos aquí presentes que nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, Día del Trabajo. Hoy reivindicamos el trabajo, esa actividad a la que le dedicamos buena parte del tiempo de nuestras vidas. A través del trabajo aportamos lo mejor de nosotros a la vida que tenemos en común. Eso por lo menos debería ser esa ocupación que nos confiere identidad, sentido de pertenencia y la posibilidad de realizarnos personal y profesionalmente. El trabajo también debe ser la vía para garantizar la movilidad social, para poder acceder a una mejor vida. Es el esfuerzo cotidiano por construir honestamente un patrimonio y un piso de dignidad que nos permita sacar adelante a nuestras familias.
Hoy, 1 de mayo, de igual modo conmemoramos las luchas que han dado otros para que hoy estemos aquí. Los mártires de Chicago, que por demandar 8 horas de trabajo, 8 para dormir y 8 para el disfrute de la vida, fueron sentenciados a muerte. Pero también honramos a los mineros de Cananea, a los textileros de Río Blanco y a miles de mujeres y hombres que lucharon por defender los derechos laborales y que fueron precursores de la Revolución Mexicana. El Gobierno de México somos conscientes que estamos donde estamos por las y los trabajadores. No es casualidad que tras décadas de abandono a los más desfavorecidos, en las que se amplió la desigualdad y la pobreza, los trabajadores salieran a las urnas a expresar su hartazgo. Fueron décadas en que las políticas y las leyes laborales se dictaban desde los despachos de los abogados patronales, en los que llegamos a ser uno de los países con los salarios no solamente más bajos de la región, sino del mundo entero. Luego de tanta insistencia en estas políticas de desprecio a la clase trabajadora, el cambio era inminente y aunque tardó en llegar, hoy lo estamos viviendo. Varios son los avances que hemos logrado en estos años. No solamente en materia de salario mínimo, hemos alcanzado los máximos históricos a pesar de la pandemia, del número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero cada vez con mejores salarios. Los programas prioritarios de infraestructura del Gobierno de México, que incluyen el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Istmo de Tehuantepec, junto al Programa de Mejoramiento Urbano, han creado, nada más ellos, 520,000 empleos. Y tan solo con la construcción de la refinería de Dos Bocas se han generado más de 30,000 empleos, por no mencionar los empleos directos e indirectos que van a permanecer en la región sur-sureste tras su apertura. Jóvenes Construyendo el Futuro ha dado trabajo a 2,230,000 aprendices, de los cuales 6 de cada 10 son mujeres, y el programa Sembrando Vida da trabajo a más de 450,000 campesinos. En suma, todas estas acciones han significado más de 3,300,000 oportunidades de trabajo. Por otra parte, se prohibió la subcontratación o el llamado outsourcing, por los abusos que implicaba y por considerar el trabajo una mercancía. 3 millones de trabajadores que estaban en este esquema fraudulento han sido reconocidos por las empresas con las que realmente laboran, con lo cual se han incrementado sus salarios en promedio en 20%. Para ellos también se restauró el derecho constitucional al reparto de utilidades, previéndose una redistribución ahora mayor de 100,000 millones de pesos a su favor. Ahora se respeta la libertad y la democracia sindical. Los trabajadores eligen a través del voto personal, libre, directo y secreto a sus dirigentes, y los sindicatos ahora están obligados a transparentar el destino de las cuotas sindicales. Se ha recuperado por parte de los trabajadores su derecho a participar en la firma y negociación de los contratos colectivos, acabando con los contratos de protección patronal. Se garantiza el acceso a la justicia pronta y expedita para trabajadores y empleadores con autoridades independientes e imparciales. En el nuevo sistema de justicia laboral, 7 de cada 10 conflictos se resuelven a través de la conciliación en un plazo no mayor a 45 días. Y el resto a través de los jueces independientes, y ya no los 6, los 7 años que duraban a través de las juntas de conciliación y arbitraje. También se reformó el sistema de pensiones, se bajaron las semanas de cotización y se puso un alto a las afores que abusaban con sus altos costos, logrando reducir por lo menos en estos 3 años 44%. Es así que hemos venido avanzando en un plan de justicia para Cananea, para Pasta de Conchos, con las demandas de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y con muchas
demandas que no se venían atendiendo. Para finalizar, quiero dirigirme a los sindicatos, pues este también es su día. Estamos en un contexto inmejorable para el fortalecimiento de sus organizaciones. Tenemos una ley laboral de avanzada, tenemos un gobierno que apoya la libertad y la democracia sindical y que ya no mete las manos en la vida interna. Pero ahora es tiempo de volver al origen que les dio sentido y convencer a las nuevas generaciones de que es importante organizarse para defender sus intereses. A los trabajadoras y trabajadores aquí presentes que han dedicado su esfuerzo a construir esta refinería, les queremos expresar nuestro reconocimiento a ustedes y a sus familias. Sinceramente nos sentimos profundamente orgullosos de lo que hasta ahora han logrado. Muchas gracias. Ahora invito a todas y a todos ustedes a observar las pantallas, ya que se proyectará un video alusivo al Día del Trabajo. No solamente a Paraíso, señores, a todo México. ¿Cuál es la meta del día? Ser accidente, ser accidente. Gracias, señores, excelente guardia. Enrique Rodríguez Pérez y soy originario de Minatitlán, Veracruz. Soy originario de Villahermosa, Tabasco. Vengo del estado de Hidalgo, de Tula. Soy del municipio de Yehuatepec, del estado de Puebla. Soy del municipio de Jalpa de Méndez. Soy originaria de aquí de Paraíso, Tabasco. Es un motivo de orgullo porque es una obra muy importante en todo México. Es una experiencia muy grande, un proyecto que ha traído miles de empleos directos e indirectos. Para mí es una gran satisfacción formar parte de este proyecto como mexicana, como ciudadana, porque podemos tener un sustento económico no solo para mí como personal, como mamá, sino también para mis hijos, como apoyo también para mi esposo. Es mi primer trabajo y pues sí me siento orgullosa de estar aquí, formar parte de este gran proyecto. Es un beneficio que ha venido a aportar a mi familia, por la cual estoy aquí, por la cual me motivo todas las mañanas, por la cual vengo llenos de energía a trabajar. Tal vez estoy lejos de ellos, pero pues vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un beneficio muy positivo y muy grande, llena de orgullo de poder participar en este trabajo. Llevar el sustento para mi familia es importante porque de nosotros depende que ellos estén bien. Se hizo en el momento adecuado, fue un gran apoyo, un impulso no nada más para mí, para toda la nación. Aquí va a tener trabajo quien quiera venir a trabajar. Me dieron la oportunidad de formar parte de este gran proyecto. Que nos den oportunidad, no tan solo por ser profesionales, también para mí como soy mujer, como mamá. En lo personal es un trabajo que me viene a beneficiar debido a que con mi familia tengo un hijo
viene uno en camino. Y de mi parte estoy esforzando para darle un mejor futuro. Y con la refinería, claro que lo vamos a lograr. Resguardando distancia de seguridad, compañeros. Darle gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el apoyo que se ha recibido desde el primer día que llegó a la presidencia de la República. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, trabajadores, me da mucho gusto estar con ustedes en esta conmemoración mundial del Día del Trabajo. No podemos omitir, no podemos olvidar el por qué se conmemora, se recuerda esta fecha. Decía Cicerón que la historia era la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Por eso tenemos que recordar que en 1886 se originó un movimiento de trabajadores en Chicago, Estados Unidos, y fueron esos trabajadores reprimidos. Por eso se les conoce con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, como los mártires de Chicago, porque en ese entonces ellos exigían jornadas laborales justas de 8 horas, porque trabajaban 16 horas, el doble. Y no había día de descanso, era de lunes a lunes, ninguna prestación, mucho menos reparto de utilidades y otras prestaciones que se han ido consiguiendo por la lucha de muchos buenos dirigentes que defienden los intereses de los trabajadores, que defienden los intereses del pueblo. Hoy se cumplen 136 años de ese día histórico y decidimos conmemorar este día aquí con ustedes en Dos Bocas, por lo que ustedes, los trabajadores, están haciendo en la construcción de esta refinería y también como un ejemplo de todo lo que hacen los trabajadores en México y en el mundo.
porque en los últimos tiempos, con el predominio de lo que llaman neoliberalismo, que en el caso de nuestro país no es más que neoporfirismo, donde el trabajador, el campesino, el indígena era marginado, pues también durante la larga noche del periodo neoliberal no se tomaba en cuenta a los trabajadores y se pensaba que se podía crecer, que se podían desarrollar las naciones sin el trabajo, o mejor dicho, se simulaba de que el trabajo no contaba, que lo importante era el capital, las empresas. En los últimos tiempos, la tecnología. Llegaron a plantear que con el avance de la tecnología, con la robótica, con la automatización, ya ni se iba a utilizar la fuerza de trabajo. Nosotros pensamos distintos. Si no hay trabajadores, no hay desarrollo. Si no hay trabajadores, no hay obras. Si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar en las naciones. El corazón, el alma del desarrollo es el trabajo. Por eso, que vivan los trabajadores. Y este es el ejemplo. ¿Qué hubiésemos hecho sin ustedes? Nada. Y lo mismo que se hubiese hecho, ¿cómo rescatamos la industria petrolera, la industria eléctrica, sin los trabajadores? ¿Por qué estamos sacando adelante a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad? Por los trabajadores. Por eso estamos con ustedes. Que no se piense que no les tomamos en cuenta. Ustedes son fundamentales en la construcción de esta obra, que es un ejemplo a nivel mundial, porque no se haría una refinería en ningún lugar del mundo con 9,000 millones de dólares, ni en 3 años y medio, ni con la calidad de esta refinería. Es un ejemplo. Por eso les reafirmo el compromiso de que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir trabajando y procurando que haya justicia, que aumenten los salarios, que haya prestaciones, seguridad social
Eso está aquí y ya lo estamos cumpliendo. No son palabras, son hechos. Desde que llegamos, además el salario mínimo ha aumentado 70%, como nunca había sucedido. Y van a seguir incrementándose los salarios. Y sube el mínimo y tienen que seguir incrementándose todos los salarios por encima siempre de la inflación, no lo que sucedía anteriormente. Y algo que quiero también informarles. Ya pronto se va a inaugurar esta obra. Se acaba de comprometer y es una mujer que tiene palabra. Rocío, ¿verdad que sí tiene palabra? Sí cumple. De que vamos a inaugurar el día 2 de julio, en 2 meses. Para que los adversarios no vayan a empezar ya a decir de que todo va a ser faramalla. La última refinería que construyeron los neoliberales, o sea, fue la de Salina Cruz, hace 40 años que no hacían una refinería porque ellos decidieron vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Esa fue la política del periodo neoliberal. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ahora es distinto. Ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima. Ya el año próximo ya vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, ya se va a inaugurar la refinería, pero ¿qué sucede en todas estas obras? Es muy noble la industria de la construcción porque se da mucho trabajo, en poco tiempo se reactiva la economía, pero cuando se terminan las obras ya se operan las plantas como esta con menos personal. Aquí nos informó Rocío que hay 35,000 trabajadores, pero cuando ya esté operando la refinería se van a necesitar 1,000 para operarla. ¿Y qué va a pasar con el resto de los trabajadores? Pues ya estoy pensando y ya estamos buscando la forma de que terminando aquí ya tengan a dónde ir a trabajar. ¿En dónde va a haber más trabajo? Tren Maya. Las mismas empresas casi que están por acá, están trabajando allá, van a requerir trabajadores, mujeres y hombres. Tren Maya. Pero también vamos a rehabilitar con una inversión de cerca de 30,000 millones de pesos el tren de Coatzacoalcos a Palenque.
se va a construir el ramal de Estación Chontalpa acá, a Dos Bocas. Se va a rehabilitar toda la vía, desde el Istmo hasta el límite con Guatemala. Se van a iniciar 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo. Y algo que tiene mucho que ver con el trabajo de ustedes aquí en la refinería. Ya está en proceso de construcción una coquizadora en Tula. Es como una refinería, nada más que la materia prima no es petróleo crudo, sino combustóleo, para exprimirlo y sacarle gasolina, que sea más rentable el petróleo y al mismo tiempo que no haya contaminación con el combustóleo. Entonces, ya hay una inversión de 50,000 millones de pesos para una coquizadora en Tula que está en proceso y ya tomamos el acuerdo de construir otra coquizadora. Ya va a empezar. En 2-3 meses empiezan las obras en la coquizadora de Salina Cruz, Oaxaca. Esto lo digo porque ahora que venía yo saludando, me dijo un compañero trabajador que es del Istmo. Bueno, allá va a estar cerca de su casa. Ahora que termine la obra de Dos Bocas. Y vamos a seguir impulsando el desarrollo. Una diferencia con los tecnócratas neoliberales es que ellos no apostaban tampoco a la inversión pública. Su idea era que el Estado, el gobierno, para que se entienda mejor, no impulsara el desarrollo, que no promoviera el desarrollo, que todo se dejara al sector privado. Y nosotros consideramos que se necesita que el Estado promueva el desarrollo, como se necesita también la inversión privada y se necesita el sector social. Son los 3 motores para el crecimiento económico: sector público, sector privado y sector social. Y, repito, en el sector social están los trabajadores. Así es como podemos sacar adelante a nuestro país. Y durante mucho tiempo no se pensó en la inversión pública. No había prácticamente inversión pública. En el sureste pasaron décadas sin que se hicieran inversiones como esta, que aprovecho también para decir que son inversiones que se están financiando con el presupuesto público, con el dinero del pueblo. No es deuda, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la fórmula? No permitir la robadera. Y así el presupuesto rinde, alcanza. Si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno, hay ahorros, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula que estamos aplicando y así, a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y del descontrol que hay en la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante.
Y el ejemplo está aquí, en esta refinería y en Tabasco. Fíjense, nuestro estado, nuestros paisanos, aunque yo pues ya tengo como 160 millones de paisanos, porque no solo son los 120 que viven aquí, 126, sino ya son 40 millones nuestros paisanos de Estados Unidos, que los queremos mucho porque además nos ayudan. Ellos envían cada año a sus familias porque trabajan honradamente y salen adelante allá. Están enviando 50,000 millones de dólares. Un aplauso a nuestros paisanos, a los trabajadores migrantes. Pero el ejemplo que quería dar es lo que está sucediendo en Tabasco. Durante muchos años, más de 30 años, Tabasco no crecía, era bajo cero, era de crecimiento. Y así también pasaba en otros estados del sureste. Lo único que crecía en el sureste era Cancún, allá en Quintana Roo, y eso el norte de Quintana Roo, porque el sur de Quintana Roo también marginado, abandonado, y Yucatán, y Campeche, y Tabasco, y Chiapas, y Veracruz. ¿Cuántos veracruzanos se fueron en el periodo neoliberal a buscarse la vida a las ciudades fronterizas y del otro lado de la frontera? Más de 1 millón de veracruzanos. Bueno, esto ya está cambiando. Aquí, que no había trabajo, ahora Tabasco, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, es primer lugar en empleo y en crecimiento a nivel nacional. ¿Y por qué? Por estas inversiones. Porque hay trabajo. Entonces, vamos a seguir invirtiendo en obras, porque tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras, las plantas que son indispensables para el desarrollo, se reactiva la economía en los estados de abajo hacia arriba y se generan empleos. Por eso vamos a seguir con esta política. Todavía nos quedan 2 años y 4 o 5 meses, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar el doble diario. Aquí decía Luisa María de que, de acuerdo al horario de San Benito, eran 8 horas para trabajar, 8 para pensar y 8 para descansar. Eso lo definió así San Benito porque estaba en un monasterio y los monjes se la pasaban mucho tiempo en la meditación, pensando. Y dijo San Benito, a ver, 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para pensar. Pero ya nosotros, ¿qué vamos a estar pensando? Si ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces son 16 horas. Entonces los 2 años, 3, 4 meses que nos faltan son como 5 años todavía. Entonces le vamos a sacar
Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, trabajadores, me da mucho gusto estar con ustedes en esta conmemoración mundial del Día del Trabajo. No podemos omitir, no podemos olvidar el por qué se conmemora, se recuerda esta fecha. Decía Cicerón que la historia era la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Por eso tenemos que recordar que en 1886 se originó un movimiento de trabajadores en Chicago, Estados Unidos, y fueron esos trabajadores reprimidos. Por eso se les conoce con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, como los mártires de Chicago. Porque en ese entonces ellos exigían jornadas laborales justas de 8 horas, porque trabajaban 16 horas, el doble, y no había día de descanso, era de lunes a lunes, ninguna prestación, mucho menos reparto de utilidades y otras prestaciones que se han ido consiguiendo por la lucha de muchos buenos dirigentes que defienden los intereses de los trabajadores, que defienden los intereses del pueblo. Hoy se cumplen 136 años de ese día histórico y decidimos conmemorar este día aquí con ustedes en Dos Bocas, por lo que ustedes, los trabajadores, están haciendo en la construcción de esta refinería y también como un ejemplo de todo lo que hacen los trabajadores en México y en el mundo, porque en los últimos tiempos, con el predominio de lo que llaman neoliberalismo, que en el caso de nuestro país no es más que neoporfirismo, donde el trabajador, el campesino, el indígena era marginado, pues también durante la larga noche del periodo neoliberal no se tomaba en cuenta a los trabajadores y se pensaba que se podía crecer, que se podían desarrollar las naciones sin el trabajo,
o mejor dicho, se simulaba de que el trabajo no contaba, que lo importante era el capital, las empresas. En los últimos tiempos, la tecnología. Llegaron a plantear que con el avance de la tecnología, con la robótica, con la automatización, ya ni se iba a utilizar la fuerza de trabajo. Nosotros pensamos distintos. Si no hay trabajadores, no hay desarrollo. Si no hay trabajadores, no hay obras. Si no hay trabajadores, no hay progreso con bienestar en las naciones. El corazón, el alma del desarrollo es el trabajo. Por eso, que vivan los trabajadores. Y ese es el ejemplo. ¿Qué hubiésemos hecho sin ustedes? Nada. Y lo mismo que se hubiese hecho, ¿cómo rescatamos la industria petrolera, la industria eléctrica, sin los trabajadores? ¿Por qué estamos sacando adelante a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad? Por los trabajadores. Por eso estamos con ustedes. Que no se piense que no les tomamos en cuenta. Ustedes son fundamentales en la construcción de esta obra, que es un ejemplo a nivel mundial, porque no se haría una refinería en ningún lugar del mundo con 9,000 millones de dólares, ni en 3 años y medio, ni con la calidad de esta refinería. Es un ejemplo. Por eso les reafirmo el compromiso de que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir trabajando y procurando que haya justicia, que aumenten los salarios, que haya prestaciones, seguridad social. Eso está aquí y ya lo estamos cumpliendo. No son palabras, son hechos. Desde que llegamos, además el salario mínimo ha aumentado 70%, como nunca había sucedido. Y van a seguir incrementándose los salarios. Y sube el mínimo y tienen que seguir incrementándose todos los salarios por encima siempre de la inflación, no lo que sucedía anteriormente. Y algo que quiero también informarles, ya pronto se va
a inaugurar esta obra. Se acaba de comprometer y es una mujer que tiene palabra. Rocío, ¿verdad que sí tiene palabra? Sí cumple. De que vamos a inaugurar el día 2 de julio, en 2 meses. Para que los adversarios no vayan a empezar ya a decir de que todo va a ser faramalla. La última refinería que construyeron los neoliberales, o sea, fue la de Salina Cruz, hace 40 años que no hacían una refinería porque ellos decidieron vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Esa fue la política del periodo neoliberal. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ahora es distinto. Ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima. Ya el año próximo ya vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, ya se va a inaugurar la refinería, pero ¿qué sucede en todas estas obras? Es muy noble la industria de la construcción porque se da mucho trabajo, en poco tiempo se reactiva la economía, pero cuando se terminan las obras ya se operan las plantas como esta con menos personal. Aquí nos informó Rocío que hay 35,000 trabajadores, pero cuando ya esté operando la refinería se van a necesitar 1,000 para operarla. ¿Y qué va a pasar con el resto de los trabajadores? Pues ya estoy pensando y ya estamos buscando la forma de que terminando aquí ya tengan a dónde ir a trabajar. ¿En dónde va a haber más trabajo? Tren Maya. Las mismas empresas casi que están por acá, están trabajando allá, van a requerir trabajadores, mujeres y hombres. Tren Maya. Pero también vamos a rehabilitar con una inversión de cerca de 30,000 millones de pesos el tren de Coatzacoalcos a Palenque. Se va a construir el ramal de Estación Chontalpa acá, a Dos Bocas. Se va a rehabilitar toda la vía desde el Istmo hasta el límite con Guatemala. Se van a iniciar 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo. Y algo que tiene mucho que ver con el trabajo de ustedes aquí en la refinería. Ya está en proceso de construcción una coquizadora en Tula. Es como una refinería, nada más que la materia prima
no es petróleo crudo, sino combustóleo, para exprimirlo y sacarle gasolina, que sea más rentable el petróleo y al mismo tiempo que no haya contaminación con el combustóleo. Entonces, ya hay una inversión de 50,000 millones de pesos para una coquizadora en Tula que está en proceso y ya tomamos el acuerdo de construir otra coquizadora. Ya va a empezar. En 2-3 meses empiezan las obras en la coquizadora de Salina Cruz, Oaxaca. Esto lo digo porque ahora que venía yo saludando, me dijo un compañero trabajador que es del Istmo. Bueno, allá va a estar cerca de su casa. Ahora que termine la obra de Dos Bocas y vamos a seguir impulsando el desarrollo. Una diferencia con los tecnócratas neoliberales es que ellos no apostaban tampoco a la inversión pública. Su idea era que el Estado, el gobierno, para que se entienda mejor, no impulsara el desarrollo, que no promoviera el desarrollo, que todo se dejara al sector privado. Y nosotros consideramos que se necesita que el Estado promueva el desarrollo, como se necesita también la inversión privada y se necesita el sector social. Son los 3 motores para el crecimiento económico: sector público, sector privado y sector social. Y, repito, en el sector social están los trabajadores. Así es como podemos sacar adelante a nuestro país. Y durante mucho tiempo no se pensó en la inversión pública. No había prácticamente inversión pública. En el sureste pasaron décadas sin que se hicieran inversiones como esta, que aprovecho también para decir que son inversiones que se están financiando con el presupuesto público, con el dinero del pueblo, no es deuda, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la fórmula? No permitir la robadera. Y así el presupuesto rinde, alcanza. Si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno, hay ahorros, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula que estamos aplicando y así, a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y del descontrol que hay en la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante. Y el ejemplo está aquí, en esta refinería y en Tabasco. Fíjense, nuestro estado, nuestros paisanos, aunque yo pues ya tengo como 160 millones de paisanos, porque no solo son los 120 que viven aquí, 126, sino ya son 40 millones nuestros paisanos de Estados Unidos, que los queremos mucho porque además nos ayudan. Ellos envían cada año a sus familias porque trabajan honradamente y salen adelante allá
están enviando 50,000 millones de dólares. Un aplauso a nuestros paisanos, a los trabajadores migrantes. Pero el ejemplo que quería dar es lo que está sucediendo en Tabasco. Durante muchos años, más de 30 años, Tabasco no crecía, era bajo cero, era de crecimiento. Y así también pasaba en otros estados del sureste. Lo único que crecía en el sureste era Cancún, allá en Quintana Roo, y eso el norte de Quintana Roo, porque el sur de Quintana Roo también marginado, abandonado, y Yucatán, y Campeche, y Tabasco, y Chiapas, y Veracruz. ¿Cuántos veracruzanos se fueron en el periodo neoliberal a buscarse la vida a las ciudades fronterizas y del otro lado de la frontera? Más de 1 millón de veracruzanos. Bueno, esto ya está cambiando. Aquí, que no había trabajo, ahora Tabasco, de acuerdo a los últimos datos del INEGI, es primer lugar en empleo y en crecimiento a nivel nacional. ¿Y por qué? Por estas inversiones, porque hay trabajo. Entonces, vamos a seguir invirtiendo en obras, porque tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras, las plantas que son indispensables para el desarrollo, se reactiva la economía en los estados de abajo hacia arriba y se generan empleos. Por eso vamos a seguir con esta política. Todavía nos quedan 2 años y 4 o 5 meses, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar el doble diario. Aquí decía Luisa María de que, de acuerdo al horario de San Benito, eran 8 horas para trabajar, 8 para pensar y 8 para descansar. Eso lo definió así San Benito porque estaba en un monasterio y los monjes se la pasaban mucho tiempo en la meditación, pensando. Y dijo San Benito, a ver, 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para pensar. Pero ya nosotros, ¿qué vamos a estar pensando? Si ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces son 16 horas. Entonces los 2 años, 3, 4 meses que nos faltan son como 5 años todavía. Entonces le vamos a sacar mucho jugo al tiempo y no vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso. Las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional, no a la reelección, porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y va a haber relevo generacional. Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan béisbol, tenemos como 5 pitchers abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres. Y todos tiran más de 100 millas, pura recta.
como se decía que tiraba, ¿cómo se llama el panameño? Mariano Rivera, recta cortada, la recta cortada. Y no solo recta cortada, como la de Mariano Rivera, entró al Salón de la Fama, es el único que ha entrado con todos los votos. Fíjense qué tremendo pitcher, caballo, como se dice en el béisbol. Y además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva y screwball y otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza. Y que estamos muy contentos de estar aquí. Un saludo, así, cariñosísimo, a todos los familiares de los trabajadores, las familias de ustedes. Me gustó mucho lo que decía un trabajador, lo que me anima a estar aquí es para conseguir el sustento de mi familia. ¡Que vivan los trabajadores y sus familias! ¡Que vivan los mártires de Chicago! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!